tiene casi 30 años de experiencia. Líder espiritual, fundador de un ministerio con 170 iglesias, 106 de ellas con templos propios. Creó la fundación HAC, con más de 100 comedores y copas de leche. Estableció 160 estaciones radiales propias, siendo la cadena radial más grande de Latinoamérica. Maestro de las Escrituras y fundador del Instituto ICT. Realiza reuniones multitudinarias, recorriendo más de 1 millón de kilómetros para unir las almas con la salvación de Cristo, donde se ven milagros impresionantes. Es músico multiinstrumentista y compositor. Compuso adoraciones y alabanzas que se cantan en muchas congregaciones. Es además fundador de 8 colegios, primario y secundario, y de un club deportivo. Cuenta con capacitación secular como abogado, además de sus estudios en licenciatura en Recursos Humanos, periodismo, notariado y martillero. Fundador de un diario digital, experto en informática y diseño gráfico, empresario y emprendedor. Con ustedes, el mensaje de la palabra de Dios, a cargo de Hernán Alberto Cortés. Tal vez la palabra de Dios hoy quiera no tan solamente abrir tus ojos, sino también ir cambiando parte de una doctrina que fue naciendo en tu corazón o fue mal concebida. Tal vez alguien te enseñó mal, quizás no tuviste la oportunidad de conocer bien las Escrituras. Pero en un momento la palabra de Dios llega a tu vida, y cuando la palabra de Dios llega a tu vida, entonces la palabra ahora tiene que ser lámpara, tiene que ser lumbrera a tu camino. Tus pasos estarán seguros cuando por delante está la palabra de Dios. Estarás caminando firme. Tal vez hay alguien que está caminando con dificultad, pero no ha sido instruido en la palabra. El pueblo de Dios perece, dice la Biblia, porque le falta el conocimiento, y cuando el pueblo de Dios no tiene conocimiento, fácilmente el pueblo puede ser destruido. Hace poco tiempo, cierta persona me envió unos cassettes de alguien que hablaba acerca de la vida en otros planetas, de los ovnis. Yo había escuchado ya acerca de este varón que anda haciendo seminarios y conferencias en diferentes partes del país, o tal vez del mundo, digamos del continente, o tal vez del mundo. Sin embargo, parecería innecesario tener que abrir los ojos o readoctrinar a gente que está siendo mal adoctrinada, pero es nuestra obligación. Esta persona que me manda los cassettes me dice, ¿por qué no habla acerca de esto? Porque gente cree en esto. Gente está confundida. Alguien abre la Biblia y da una palabra y no hay quien diga lo contrario. Entonces es la única voz que se escucha, y la única voz que se escucha parece ser la voz verdadera. Justo parece, dice la Escritura, que primero aboga por su causa, mas luego viene su adversario y le descubre. Y solamente su opinión parece la única, la razonable y la verdadera. Pero cuando hay otra opinión puedes comparar. Bueno, que esta palabra sea por lo menos para comparar. Y luego analice su doctrina o parte de su vida espiritual. El primer argumento que plantean, no tan solamente este hombre, porque detrás de él se levantan otros más, o antes de él se levantan otros más. El primer argumento echa mano a la razón. Nuestra fe no está fundada en razonamientos carnales. Yo no creo en Dios porque digo el espacio debe ser tan grande que tiene que haber un ser superior. Eso es un razonamiento carnal. Yo creo en Dios porque tengo una experiencia personal con Dios. Si yo pongo a analizar o a fundar mi fe sobre razonamientos carnales, ya no es fe, sino ya es una consecuencia, una deducción. La Biblia dice que nuestra fe no ha venido a ser fundada sobre la sabiduría de los hombres, sino sobre el poder de Dios, sobre un espíritu que viene y llena tu vida, sobre un espíritu que viene y transforma tu casa, tu familia. Aleluya. Algunos dirán, pastor, ¿quiere decir que Dios
desecha la razón en ninguna manera. Al contrario, la razón avala, o el pensamiento avala la existencia de Dios. Pero tienes que entender esto: primero va la fe y detrás va la razón. En el conocimiento de Dios, si no, Abraham nunca hubiese ido a ofrecer a su hijo en holocausto y diría: Señor, tú no me pedirías una cosa así, porque si eres un Dios, tienes que ser un Dios bueno y no un Dios malo. Si hoy te pones a razonar en tu situación, llegarás a la conclusión de que debes apartarte, o de que debes quizás golpear tu cuerpo o autocastigarte. No lo sé. ¿Cuántas personas después de un razonamiento equivocado llegaron a conclusiones malas y no pueden fundar una vida espiritual? O no pueden poner el futuro de tu familia tan solamente en un razonamiento, nada más. Bueno, esta gente parte de ese razonamiento. Dicen: usted haría, por ejemplo, un edificio de 500 pisos, para exagerarlo de alguna manera para que lo entiendan. Un edificio grande, sea de 80 pisos, para que habite un matrimonio solo, sin hijos. Entonces la gente racionalmente responde: no, sería ilógico. Por ende, ilógico hacer una tan grande construcción para 2 personas solas. Entonces, desde ahí parten y dicen: ¿usted cree que estamos solos en el universo? Cientos de galaxias, o miles, o infinitas, no sé, porque el hombre todavía no ha logrado comprobar hasta dónde es el fin del universo. O ahora, como dicen, no del universo, sino del multiverso, o qué sé yo. Poco nos importa a nosotros si hay 10 o 1000 o 1.000.000 de galaxias, porque en definitiva no nos conduce tal vez a ninguna parte en cuanto a nuestro problema actual, en cuanto a mejorar la condición de vida. ¿De qué me sirve a mí estar en otra galaxia si mi vida va a ser miserable como la del planeta Tierra? Porque el problema no está en el lugar donde yo estoy parado, no está porque estoy en la Vía Láctea o porque estoy en otra galaxia. El problema está porque hay algo que anda mal en mi corazón, que hay algo que anda mal en mi mente. Hay algo que me impide poder disfrutar los momentos con mi familia, o poder caminar quizás con mis hijos. La gente contempla la creación, o mejor dicho, la vida, como una desgracia. Dice: ¿para qué vivir? ¿Para qué nací? Mejor me mato, si es mejor morir que vivir. Y el hombre hoy está mirando a lo lejos, y dice: si supiésemos cuántas galaxias hay, supongamos que lo supiésemos, ¿qué ganaríamos? Nada. No digo que el hombre deba abandonar tal vez su afán de conocer día a día, pero el problema es que el hombre no lo hace esto como un desarrollo humano, sino lo hace como poniendo su esperanza en el desarrollo de la ciencia, que si logramos ir y colonizar Marte, entonces se puede crear una nueva raza humana. Si podemos ir y vivir y habitar en la Luna, tal vez en la Luna estemos lejos de las guerras, y cuántas historias se tejen, o especulaciones alrededor de un avance científico. Bueno, el primer razonamiento del que parte esta persona, que tal vez no quiero dar el nombre, porque creo en mi corazón que esta persona está totalmente confundida. Según él, ha estudiado 40 años este tema, pero sus 40 años no tienen consistencia bíblica. Sus 40 años no tienen sustento bíblico. Yo conozco hombres que tal vez estudiaron mucho más, pero no tienen nada que ver con las verdades eternas. Tú puedes estudiar cierta área de las Escrituras durante 100 años, pero de ahí a que estés afianzado en la verdad, hay una distancia muy larga. El tiempo no te asegura la verdad. Algunos dicen: yo conozco a Cristo hace 30 años, como diciendo: conozco más que vos. Yo sé de parejas que vivieron juntos durante 20 años y no se aguantan. Y cuanto más pasa el tiempo, menos se aguantan el uno al otro. Primero, si este razonamiento, o si todos tuviésemos que analizarlo así, es decir, si hay algo grande, significa que tiene que haber más número de personas que habiten eso grande. Si hay un edificio de 50 pisos o de 80 pisos, es imposible que haya sido construido para un matrimonio solo sin hijos. Entonces llegaríamos a la conclusión de que, bueno, como Marte es más grande que la Tierra, o Júpiter es más grande que la Tierra, debería haber muchos más seres vivos que la Tierra.
Y como los desiertos son muy grandes, o hay grandes dimensiones de desierto, los desiertos deberían estar superpoblados. Porque ¿cómo va a haber un lugar tan grande, una habitación tan grande para tan pocos habitantes? Es un razonamiento que no tiene ningún sentido. Porque cuando Dios crea al hombre, hace la tierra grande. No hace el huerto del Edén. El huerto del Edén está dentro de la tierra. Hace la tierra grande y le dice a Dios, multiplíquense. Ese es el mandato de Dios. Como para que el hombre pueda desarrollarse, pueda ir, pueda venir y no se sienta encerrado. Ese razonamiento no sirve. No sirve para que yo pueda decir, hay vida en otros planetas. Estamos hablando de una doctrina o de una idea muy delicada. No podemos afianzar que hay vida en otros planetas haciendo un pequeño razonamiento infantil. Si es un edificio grande, no puede haber un matrimonio solo sin hijos. Entonces, lo primero que se plantea y lo primero que empiezan a decir, o lo que siguen diciendo es, la Biblia dice que Dios es un Dios de cerca y un Dios de lejos. Entonces, cuando la Biblia habla de un Dios de cerca, habla del planeta Tierra. Y cuando la Biblia dice que también es un Dios de lejos, habla de otras galaxias. De que Él también salva y habita en otras galaxias. Y así comienza entonces el desarrollo. Dice la Biblia en el libro de Corintios, yo te invito a que abras tu Biblia. En el libro de Primera de Corintios, en la página 1055, según mi Biblia, capítulo 4 del libro de Corintios. Dice la palabra del Señor en el versículo 5, capítulo 4, Primera de Corintios, verso 5, dice así: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros de tres palabras. ¡Viva el poderoso de Dios! Y lo vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso hasta los cielos de los cielos, que suba tu alabanza y tu adoración. ¡Aleluya! Aquí hay un problema muy grande. Porque entonces el creyente se enfrenta ante el tema de los ovnis. Y el problema de los ovnis no es un tema que nazca en una doctrina bíblica. Algunos están como confundidos por esto. Yo te voy a decir algunos pasajes de los cuales estas personas se aferran para hablar de esta doctrina. En el libro de Job, en el capítulo 1, verso 6, luego anotalo, luego léelo en tu casa. Yo te voy a ir relatando brevemente para que tal vez esto sea un poco más dinámico. En el libro de Job, capítulo 1, verso 6, se habla acerca de aquella prueba que le toca atravesar a este siervo de Dios. Entonces se relata diciendo que cierto día estaba Dios en su trono y se presentaron los hijos de Dios delante del Señor. Y dentro de ese grupo de gente que se presentó también Satanás. Entonces este varón, vamos a hablar personalmente de este varón, pero que indirectamente estamos hablando de todos los que sostienen esta idea, una idea errónea, y que quiero hablar de este tema una vez y no hablarlo más. Y si algún día lo tengo en la cara, ahí sí volveré a hablar con este varón, para que salga de su error y comience a predicar a Cristo resucitado y no a confundir a la gente. Entonces dice que él lo explica así: de repente cada uno vino, se presentó delante de Dios, los ángeles, los hijos de Dios, cada uno vino de su galaxia. Entonces a uno le preguntó Dios: ¿de dónde tú vienes? Y le dijo el ángel: yo vengo de la Osa Mayor. ¿Y tú de dónde vienes? Y yo vengo de la Osa Menor. ¿Y tú de dónde vienes? Y cada uno decía una constelación, una galaxia. Y de repente le preguntan a Satanás: ¿y tú de dónde vienes? Y Satanás dijo: yo vengo del planeta Tierra. Entonces dicen: ahí está muy claro, más claro que el agua. Significa que cada uno venía de atender asuntos de extraterrestres
Y Satanás justamente venía de atender un asunto terrestre. Otros venían de andar supervisando otras galaxias o planetas. Pero en particular Satanás dice que le dijo, ¿y de dónde vienes? Le dijo Dios. Yo quiero, tal vez sería importante que esto lo lea para que esas personas que no conocen, para que lea por lo menos ese versículo como ejemplo de la tergiversación de la doctrina. Dice la Biblia en el capítulo 1, verso 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Verso 7 dice el Señor, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces el razonamiento lógico dice, Satanás dijo, vengo del planeta Tierra. Por consecuencia, los otros ángeles tienen que haber venido de otras galaxias. Entonces, ese es uno de los versículos principales en los que trata de sostenerse una doctrina. Yo te voy a explicar todo esto cómo surge. El mundo pone presión sobre la iglesia para que la iglesia dé explicaciones de fenómenos que ellos creen que están ocurriendo. El mundo pone presión para que la iglesia en un momento emita una doctrina o una postura en base a situaciones que ellos creen que están sucediendo. Los ovnis no son una realidad en el mundo hoy. Algunos dirán, hay fotografías de gente que filmó a un ovni o fotografió a un ovni o un platillo volador o lo que fuere. Sin embargo, estudios rigurosos han descartado muchos de esos casos, y otros casos prácticamente ellos no cumplen con los requisitos mínimos para que la ciencia o el saber del hombre pueda asegurar que existe realmente vida en otros planetas, o que los marcianos realmente están aquí entre nosotros, o que vienen y aterrizan en un monte o en un valle o en donde fuere. Lo primero que se dice es que en el caso de Job, Satanás venía del planeta Tierra. En una palabra, algunos dirán, pastor, ¿y por qué Satanás dijo, vengo de andar en la tierra, vengo de la tierra y de andar por ella, de rodar en la tierra? Dijo. En una palabra dijo, vengo de andar dando vueltas por la tierra. ¿Por qué dijo así? Porque Dios le estaba preguntando de una situación específica, ¿qué andas haciendo? Y él dijo, nada, ando dando vueltas en la tierra. Nada más. No porque cuando alguien me pregunte, ¿de dónde vienes? Bueno, yo vengo de mi casa. Entonces significa que en otros momentos se pudo haber andado en otros países. Una afirmación no puede traer como consecuencia 20 afirmaciones o 100 afirmaciones de lo que yo no hice. En una palabra, algunos dirán, bueno, pastor, ¿qué está diciendo? Si yo digo, he comido una manzana ayer, no significa que antes de ayer puede haberme comido un dragón, un cocodrilo. ¿Entiende realmente? Cuando Satanás le dice, vengo de la tierra, de andar dando vueltas por la tierra, Satanás atendía situaciones específicas e iba ante Dios a acusar personalmente a cada siervo y a cada varón de Dios. Por eso Dios le dice, ¿qué andas haciendo? ¿Qué te traes entre manos? ¿Vienes a acusar a alguien? La Biblia dice que Satanás era el acusador. No iba a Dios a decirle, bueno, a ver Dios, mostrame a alguno de tus buenos hijos para tentarlo. Sino que él venía y decía, tengo a uno que peca, a uno que tus ángeles anduvieron bendiciéndolo. Y cuando se presenta esa vez le dice, Satanás, ¿y esa vez qué tienes? ¿De dónde vienes? ¿Qué situación te traes entre manos? Él dijo, nada en particular. No significa que él dijo, vengo del planeta Tierra, porque antes de ser, pudo haber dicho, vengo de la Osa Menor. El primer versículo del que se aferran, cualquier juez diría, esto no es una evidencia, no es una prueba, ni siquiera racional, no es una prueba, y espiritual mucho menos. Porque podemos encontrar muchos ejemplos similares en los cuales no podríamos afirmar que porque una persona haya hecho una pequeña afirmación significa que
eso involucra a que esta persona puede haber realizado otras actividades, porque justo está puntualizando una actividad. Si es cierto que alguien me pregunta ¿qué tienes en la mano? Yo le voy a decir, bueno, ahora tengo en la mano una sabe francesa, pero no significa que yo tenga necesariamente que tener en otras situaciones otro tipo de herramientas. Significa que directamente no puedo tener nada también. Ese es el primer versículo sobre el cual eso sustenta la existencia de seres en otros planetas. Algunos dirían, pastor, esto es descabellado. Yo quiero hablar de esto porque hay iglesias y congregaciones en toda Latinoamérica. Y este varón le ha llenado la cabeza a miles y miles de pastores con reputación por no investigar la Biblia, por no analizar la Biblia, le han dado sus púlpitos. Y la congregación quedó confundida. Yo escuché dentro de estos cassettes que en un momento este varón decía, a ver, ¿cuántos vieron ovnis? Que levante la mano. Y decía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y empezaba a contar. Claro, la gente entra en una psicosis, que tal vez vio una luz de un avión, dijo, bueno, yo también, tal vez fue un ovni. Ovni es objeto volador no identificado, así que todo lo que anda en el cielo, que yo no logre identificarlo, puede ser un ovni. Será un globo aerostático, un satélite, un efecto luminoso, un efecto físico. Claro, va a ser un ovni. Pero la palabra ovni hoy no la entendemos como un efecto o natural o artificial desconocido, sino que hoy asociamos la palabra ovni con platillo volador y con seres que lo tripulan. Así que esa gente decía, sí, yo vi una luz que seguramente, ahora que el pastor dice que es un platillo y que adentro hay extraterrestres, yo lo vi. Y otros yo también lo vi. Y el niño el día de mañana verá una luz de un avión o de un helicóptero a lo lejos, tal vez no puede percibir el ruido, dirá, mamá, vi un ovni. Y eso se irá haciendo una bola de nieve que no la podrá parar nadie. Sustento bíblico el primer versículo no tiene. No vamos a poder analizar todos los versículos, pero los principales sí. Es lo primero que dice. Lo segundo que se habla en el libro de Mateo, en el capítulo 18, en el verso 12. La Biblia habla acerca de Jesús cuando Él dice, Él da la parábola de la oveja perdida. Y ellos dicen que esa parábola sería el planeta perdido. Cuando el Señor dice que Él deja a las 99 y va a buscar a la una, a la descarriada. Y que no ha sido sino enviado a buscar la oveja descarriada. Entonces ellos dicen, la oveja descarriada es el planeta Tierra. Hay 99 planetas fieles a Dios y un planeta rebelde. Esto viene mucho en la guerra de las galaxias. No sé en qué planeta viven. A mí me da quizás un poco de pena porque son hermanos que seguramente aman de verdad a Dios, pero están confundidos. Y solo los respeto su fe, pero no puedo respetar una doctrina errónea. Dicen que entonces Jesús viene a rescatar al planeta perdido, porque 99 son fieles. Entonces Dios lo envía, anda a buscar a este planeta que de tantas galaxias que hemos creado, se nos ha descarriado. Mas el Señor dijo, yo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Y luego dijo, el sano no tiene necesidad de médicos, sino el enfermo. En este mismo versículo, luego léelo en tu casa, en el capítulo 18, verso 12. Dijo luego que la voluntad de Dios es que no se pierda ninguno de esos pequeños, dijo el Señor. Él estaba hablando así de las ovejas. Y para que nadie tenga duda de qué descarriado se trataba, Él dijo, la voluntad de Dios es que ninguno de esos pequeños se pierda. Estaba hablando de gente que vivía mal, de gente que estaba en pecado. Vos, si presentaste esto ante alguien que quiera apelar a la razón diciendo, ahí habla de 99 planetas fieles y de un planeta descarriado, es una locura. Una locura, no se puede creer. Hace poco tiempo pasaban a través de videos
a un hombre tirado en una camisa, así todo color oscuro, una filmación un poco deteriorada, y decían que iban a revelar algo que iba a conmocionar a todo el mundo, y que cesó, y que toda la humanidad, y que era un hito. Y de repente aparecieron estos hombres haciéndole una autopsia a un extraterrestre. Resulta que el extraterrestre era un muñeco que habían inventado por ahí. Tenía tripas de gallina adentro, qué sé yo, qué cosa rara. Hasta la persona más ignorante en el tema de los ovnis decía, no sé, yo no conozco mucho del tema de los ovnis, y decían, pero ese no es un hombre de verdad. Era un muñeco que se inventaron ahí. Y la gente toda quedó cautivada. Por un momento todos decían, ¿viste el extraterrestre en la tele? No, sí, lo operaron ahí. Lo empezaron a cortar con el bisturí. No alcanzó a pasar muchas horas cuando empezaron a escucharse las voces de muchos profesionales, y creo que era toda una gran mentira. Entonces, este video que se había comercializado por mucho dinero, bueno, ya había cumplido su propósito. El propósito era sacar dinero, y lo habían conseguido. Así que quedó en el olvido el famoso extraterrestre de la autopsia. ¿Sabes qué dice ese hombre entre tantas locuras que dice? Dice que, por ejemplo, eso se cuenta hace muchos años, entre todas las historias, todo lo que sea ovni, hay un límite muy pequeño entre los ovnis y el ocultismo. Un límite casi indefinido. Y en esas revistas donde hablan de las planicies de Nazca y de las pirámides, y que las pirámides las construyeron los extraterrestres, y los cristianos decíamos, ningún extraterrestre creó la pirámide. Hace años, tal vez hay que hacer grabados en los que puedas escuchar esto. Hace apenas, no sé, unos meses o menos, semanas, encontraron el cementerio de los trabajadores de las pirámides egipcias. Así que los famosos ovnis o extraterrestres no hicieron las pirámides. Fueron manos de hombres. Hombres que se pusieron de acuerdo para hacer una gran obra, así como en Babel. O por acuerdo, o por medio de la fuerza y del poder. Así como en un momento hablaban de las estatuas de la isla de Pascua, que no lo podrían haber levantado hombres. Hombres fueron y levantaron muñecos iguales. El hombre trata de atribuir algo misterioso a todos los sucesos o a todos los hechos. Entre tantas historias que se vienen tramando de hace años y años, se habla de aquellos famosos 12 extraterrestres que tienen los norteamericanos, que los tienen y que les hicieron autopsias. Este hombre dice que esos extraterrestres, dice que son brujos. Primero, que él da por sentado la existencia de estos 12 extraterrestres que tienen los norteamericanos, cosa que siempre se comentó y jamás hubo pruebas verdaderas. Pero él dice que así como ellos pactan con el diablo, entonces, así como pactan con el diablo, cuando ellos mueren, el diablo se queda con el cuerpo de ellos. Y dice, entonces los demonios se meten en el cuerpo, lo desfiguran un poco, lo suben a una nave espacial, lo hacen tener un accidente para que la gente lo agarre. Una historia de no creer. Vos te reirás. Pero si vos supieses que esta persona anduvo en las iglesias más grandes, por ejemplo, de Córdoba, una de las iglesias más grandes. Este hombre anduvo enseñando y la gente, gloria a Dios. Esto solamente es un poquitito de las cosas que este varón dice. Entonces él dice que Satanás anda buscando cuerpos para meterlos en sus naves y para hacerlos astronautas. Parece un chiste, ¿cierto? Este hombre ha visitado diferentes denominaciones y lo conocen. El pastor que vino de Bolivia decía, no, este varón allá en Bolivia y sus seminarios, y la gente, la palabra de él es palabra santa. Aquí en Argentina también. Los que acercan a mí, no sé de qué países de Centroamérica son. En todas partes. En América, por ejemplo, ha visitado tal vez cientos y miles de iglesias. Y en todas partes la gente ha dicho amén. Gloria a Dios. Así que Satanás anda buscando cuerpos, se le mete a los demonios, lo desfiguran un poco, lo ponen ojos grandes, cabeza como huevos,
lo suben en una nave espacial, lo hacen que tenga un accidente justo en Estados Unidos para confundir a los norteamericanos. ¡Qué tremendo! 99 planetas fieles y un planeta descarriado a la Tierra. Escucha el otro versículo del cual se aferran. El libro de Zacarías en el capítulo 5, verso 1. Habla acerca de un rollo volante. Dice que Zacarías tiene una visión y ve un rollo que vuela. Y dice Zacarías, ¿qué es eso? Antes de eso, él explica que las naves espaciales fueron avistadas durante mucho tiempo en la historia, y algunos decían que eran como platos, otros que eran como si fuesen una salchicha. Y diferentes formas. Entonces, él dice que esos platos tienen la capacidad de cambiar de forma. De ir cambiando de forma. Entonces, él dice, miren que les voy a mostrar que la Biblia, que los platillos voladores cambian de forma. Y cita el libro de Zacarías capítulo 5 verso 1 cuando habla del rollo volante. Dice que Zacarías ve un rollo que vuela, un pedazo como de papiro en el aire, y le dice Dios, ¿qué es eso? Le pregunta Zacarías a Dios y Dios le dice, esas son las maldiciones que han salido sobre toda la faz de la tierra. Y aquel que peca y que hace maldad, y aquel que practica la iniquidad, como está escrito de un lado del libro, del rollo, será destruido. Y aquel que hace mentira, y aquel que hace fornicación y toda clase de pecados, como está escrita también del otro lado del rollo, también lo destruirá. Y este rollo se posará en una casa, la casa del impío, del inicuo, y lo destruirá. Dice que esa nave, las dimensiones según esa nave serían 10 metros por 5. Entonces él dice, la gente se preguntará cómo una nave puede entrar por una puerta, una nave de 5 metros por 10. Y dice, muy fácil, porque esa nave se hace chiquitita y entra a la casa y lo destruye. Parece una historia de Joseph Smith, ¿cierto? Bueno, pero es una pena que las iglesias cristianas estén dándole lugar a una persona que hable tantas barbaridades. Entonces quiere decir que todas las figuras que Dios utiliza, como la olla hirviendo, son ovnis. Todo lo que Dios muestra, Dios le habla a sus hijos, a sus profetas con figuras. Dios a un profeta le dice, hazte una cadena porque la tierra está llena de maldades. Entonces los ovnis toman forma de cadena. Dios le habla al hombre a través de las figuras. Y así Isaías dice que vio la gloria de Dios y vio un trono y vio el altar y vio carbones encendidos y vio querubines que volaban. Le habla en forma de figuras para que el hombre comprenda, en un idioma en que el hombre pueda entender. Dice entonces que esta nave, en el libro de Zacarías, dice que era una nave que se agrandaba y se achicaba y tomaba forma de un rollo que volaba. Entonces mañana otra nave en forma de virome. Y otra en forma de goma de borrar, porque por si está mal escrito algo adentro del rollo. Es un disparate. Tal vez cueste a alguno creer que eso es verdad, pero este hombre dice que estudió 40 años para descubrir esto. Este es uno de los versículos. Dice, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 10, verso del 1 al 22, y en el Ezequiel 1, del 1 al 28, habla acerca de los ángeles. Es uno de los versículos del cual toman los incrédulos, uno de los versículos más fuertes, o de los pasajes más fuertes, en el cual aparecen ángeles de Dios y aparecen al lado de los ángeles una especie de rueda sobre rueda. Dice que ahí estaba el Espíritu de Dios. Entonces cuando se movían los ángeles, dice que se movían las ruedas, y ellos dicen, bueno, estos eran platillos voladores. Platillos voladores que estaban ahí, y que ellos dicen, el Espíritu Santo es un medio de locomoción, así como un auto. Por ejemplo, dice que los ángeles son transformers, son ángeles autos, ángeles naves. Porque la Biblia dice que Dios se montó sobre un querubín y voló sobre un querubín. Habla el pasaje acerca de la omnipotencia de Dios, del poder y de la gloria. Y muestra el pasaje como una especie de relato en el que Dios se levanta para socorrer a sus hijos, y dice que toma un querubín y se monta sobre él y vuela sobre él. Entonces dice, bueno, ahí están los querubines, son hombres ovnis.
Y a su vez, dice, los ángeles, cada uno tiene su carro. ¿Por qué? Porque cuando Eliseo estaba rodeado por los sirios, dice que él se quedó tranquilo porque había visto el ejército de Dios. Entonces ora para que su criado lo vea, y cuando su criado ve, dice que había ángeles con carros de fuego alrededor del ejército sirio, y se queda tranquilo. Dice, ahí está, los ángeles tienen carros, cada ángel tiene ovnis. Dios pudo haber hecho aparecer en ese tiempo los carros, eran un elemento de guerra. Y hoy le daría una visión a un creyente, tal vez le mostraría a un ángel vestido de soldado, o tal vez un ángel dispuesto para luchar, pero son figuras a través de las cuales Dios habla para que nos sean figuras comprensibles. Dios no le iba a mostrar a un ángel con un tanque de guerra, porque la gente de esa época diría, ¿qué es esa cosa? Entonces Dios le permite tanto a Eliseo como al criado que vean los ángeles como en una postura de guerra. Pueden haber estado con carros de guerra, pueden haber estado con armas, pero para que ellos entiendan que sus ángeles no estaban ahí mirando o contemplando cómo iban a destruirlos, sino para que ellos entiendan que los ángeles estaban para defenderlos, sea con carros, sea con espadas, sea con el Espíritu de Dios. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No necesita ni ovni, ni extraterrestre, ni nada que se le parezca. Este pasaje, el del libro de Ezequiel, estos dos pasajes que te he comentado recién son los pasajes sobre los cuales se aferran para hablar de la existencia de los extraterrestres. Si vos lees luego el pasaje, estos dos pasajes en Ezequiel capítulo 10, verso 1 al 22, y Ezequiel 1 del 1 al 28, al final del 28, dice, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Dios. Ahora, si ellos dicen que eso es un ovni, y si yo leo el último pasaje de esta parte de la historia, que dice, esa es la semejanza de la gloria de Dios, entonces tengo que entender que la gloria de Dios son ovnis, naves, que todo el poder de Dios se basa en naves. Hay un detalle que no te conté, que dice este varón que dentro de aquel rollo volante, dice que él, como dice la Escritura, que ese rollo irá sobre la casa de los impíos y desatará la maldición. Él dice que no, que los quemará, que la nave irá quemando, se va a la casa del vecino, los quema. Dice que ellos tienen adentro una gran computadora en la cual tienen todos sus hechos, y ahí ven si cometiste mucho pecado, lo evalúan, sacan el porcentaje de pecados en el año, y dicen, a este lo quemamos, a este no, a aquel ya tenemos que ir a chamucar dos. En aquel taller mecánico que tiene muchas fotos pornográficas no quedan ni las cenizas quedan. Es increíble, pero esto pasa en muchas iglesias cristianas. No estamos hablando de un porcentaje pequeño, estamos hablando de un porcentaje importante. Nosotros no perderíamos tiempo en algo que no tuviese trascendencia. Esto realmente es importante para gente que está hoy en un desconocimiento espiritual. Si lo que el libro de Ezequiel dice realmente son naves espaciales, entonces Dios no es quien dijo que es. No es un ser superior, no es el creador, no es el alfa y el omega, el principio y el fin, sino que se vale de naves, se vale de computadoras para poder controlar a la humanidad y para poder controlar los 100 planetas que tiene dispersos por el espacio. ¡Qué tremendo es esto! Ataca realmente la fe, la doctrina. Estos dicen algo más. Algunos dirían, bueno, ¿cómo nace todo esto para este predicador? Todo lo que él dice es así. Dice que Satanás era una persona muy importante, y cita los versículos de lo que dice que Satanás era un ángel perfecto, hermoso y sabio y todo lo demás. Ya hemos hablado tal vez en algún momento acerca de esto. Y dice, lee la palabra en el que se habla de Satanás como lucero de la mañana. Y luego lee Apocalipsis que dice, yo Jesús, la estrella del resplandeciente de la mañana, la raíz del linaje de David.
Dice, ahí está. Tanto Satanás como Jesús eran las estrellas de la mañana. Había dos estrellas de la mañana. Estaban a la misma altura. Dice, Satanás sería como la cuarta persona de la Trinidad. Tal vez vos te rías. Pero si yo te cuento que en las provincias o en las ciudades prácticamente más grandes de nuestro país, este varón le ha predicado a miles, y miles han recibido esta doctrina con gozo, con alegría. En muchas partes de América Latina y aún en Estados Unidos, en iglesias tal vez de habla hispana, han abrazado esta doctrina con amor. Entonces él dice que, pues, ¿cómo se enoja Satanás? O sea, ¿cómo Satanás pasa a ser Satanás? La Biblia dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, verso 6, dice la Biblia, y cuando introduce al Hijo al mundo, dice, alábenle todos los ángeles de Dios. Luego leerás todo esto en tu casa, o lo escucharás con más detenimiento a cada pasaje. Él dice de esta manera, Satanás cantaba juntamente con Jesús, los dos estaban en el coro, eran coristas. Una historia de no creer. Yo cuando escuchaba esto con mi esposa me reía. Yo cuando ese hermano me sugirió que hablase acerca de esto de los ovnis, yo digo, no voy a perder el tiempo en esto. Pero me llegaron, un día un hermano me trajo un estudio de este varón, lo trajo de Córdoba. Otro día otro hermano, estando en otra provincia, también me dijo, en Mendoza creo que también él anduvo. En varias provincias me traían noticias, y últimamente me mandó una persona que está aquí en la cárcel, me mandó los casetes, me dijo, pastor, sería bueno que hable sobre esto. Por favor, que hable. Entonces él dice que tanto Satanás como Jesús cantaban en el coro, y cuando en el libro de Hebreos dice que Dios introduce al Hijo al mundo y dice, alábenle todos los ángeles de Dios, da la orden, dice que Satanás dice, no, yo no le alabo, yo a él no le canto. Entonces ahí se enojó, y ahí empezó a levantar a todos los demás ángeles. Desde ahí dice que entonces el diablo es diablo. Ahora yo te pregunto, la Biblia dice que cuando Jesús es introducido al mundo, dice, alábele todos los ángeles. ¿Cuándo Jesús es introducido al mundo? ¿No es acaso cuando los pastores estaban en aquella vigilia, cuidando las ovejas, y se abren los cielos y aparecen miles de ángeles que dicen, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad? ¿No es en aquel momento cuando los ángeles dan gloria y alaban al Hijo? Si Satanás se revela en ese momento, cuando Jesús viene a la tierra, entonces significa que antes no era Satanás, que antes era bueno, cantaba en el coro con Jesús. Ese hombre debería rever su doctrina. Está equivocado en los tiempos. La palabra de Dios dice que Satanás ya estaba revelado antes. Cuando el hombre viene a la tierra, Satanás ya estaba revelado. O sea, este versículo y esta parte de su doctrina no tiene sentido, no tiene cabida. Gente que no conoce la Escritura dice, tiene razón. Ahí fue. Cuando dice alábenle los ángeles a Jesús, ahí se enojó el diablo. Ahí está, mira, en el libro de Hebreos, yo no lo sabía. Y la gente que desconoce, y el pueblo, dice la Biblia que el pueblo que no tiene conocimiento perecerá. Caerá quebrantado porque por su falta misma de conocimiento. Entonces, este varón habla acerca de la aparición de Satanás. Y la gente dice, bueno, algunos se preguntarán, dice, ¿y qué son esos ovnis que vemos? Lo que pasa, dice, que cuando los ángeles se rebelaron, los muy vivos, dice, no quisieron devolver las naves espaciales. Se afanaron las naves y ahora andan haciendo apariciones misteriosas aquí en el planeta Tierra. ¡Qué tremendo! Siervos de Dios que caminaron 30 años con el Señor, les prestan el púlpito a este varón para que hable todas las cosas sin sentido que habla acerca de los ovnis. Entonces dice que son los ángeles que andan piloteando, los ángeles caídos que andan piloteando las naves. Una hermana le hace una pregunta y le dice, pero no dice en el libro de Pedro, no dice en el libro de San Judas, perdón, dice que
que los ángeles que están en prisiones eternas, dice sí, los que no guardaron su dignidad, dice, o sea, los que tuvieron relaciones con las mujeres, esos los metió en cárceles eternas. A los que no alcanzaron a tener relaciones con las mujeres, son los que los dejó libres acá. Esa es una doctrina que nace de la mente de algún soñador, que los ángeles vienen y tienen relaciones con las mujeres y que de ahí nacen los gigantes, y que construye un castillo en las nubes y que uno por una escalerita sube a la casa del gigante. Eso parece una película de niños. La palabra de Dios dice que lo espiritual va por un lado y lo carnal va por otro lado. Carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Si estos días una joven vino así y me dijo, pastor, yo siento que de noche que me abusan los demonios. No puedo hacer nada, quiero que ore por mí. Dice, para el colmo, los demonios me dijeron que ahora estoy embarazada de uno de ellos. Claro, efectivamente esta joven estaba embarazada, pero no de un demonio. Se acostaba con medio pueblo. Pero Satanás le dijo esto, entonces esta joven fue y abortó, porque dijo, no, a este demonio no lo voy a tener. Estaba desquiciada esta joven. ¡Qué terrible! Bueno, este varón parte y dice, hay una dimensión, dice que es una dimensión espiritual. Y ninguna mentira es buena. Escuchad atentamente esto. Ningún engaño es bueno, realmente bueno, si no tiene verdades adentro de sí mismo. Así que este varón mezcla algunas verdades con alguna confusión que hay en su mente. Él dice, bueno, hay una dimensión espiritual, pero hay algún momento en el que de lo espiritual, eso es lo cierto, que hay una dimensión espiritual. Nada más, eso es lo verdadero. Todo lo que voy a seguir diciendo, yo voy a ir aclarándote cuando sea verdadero, porque va a ser más fácil decirte cuando es verdadero que cuando es mentira. Él dice entonces que cuando algo de lo espiritual viene aquí, queda atrapado aquí, y cuando algo de lo de aquí se va para lo espiritual, desaparece. Dice, esto explicaría el triángulo de las Bermudas. O sea que los submarinos que dicen que desaparecieron los tanques están volando en el área espiritual, qué sé yo. Porque este triángulo de las Bermudas debe ser una puerta entre lo espiritual y lo material, dice. Y cuando dice que ninguna de esas cosas que sale de lo material puede volver a lo material. Y cuando entra lo espiritual para acá, tampoco vuelve a lo espiritual. Una confusión tremenda. Dice, y cuando algo de lo espiritual viene aquí, nosotros lo vemos y le decimos ovni. O sea que los barcos que según dicen desaparecieron en el triángulo de las Bermudas, son ovnis para los demonios. Mira un barco volando, un helicóptero. Vos bien sabés claramente que lo espiritual convive con lo material. Convive con lo material. La única diferencia entre lo espiritual y lo material es que lo espiritual no se puede percibir por medio de nuestros sentidos. Nada más. Lo espiritual convive aquí. La Biblia dice que Jesús está aquí en espíritu, dice la palabra, donde estén dos o más unidos en mi nombre, ahí estoy yo. Yo no lo puedo percibir por mis manos, no lo puedo ver con mis ojos, pero sé que está aquí. Aleluya. No hay ninguna puerta de lo espiritual. Esto es como las películas, que hay un lugar donde la gente hace un paso y ya aparece en épocas prehistóricas, y luego hace otro paso y aparece en otra etapa. Eso parecen películas futuristas. Entonces de esta manera él explica que esos ovnis que los vemos son porque han pasado de la fase espiritual a la fase material. Y entonces es como que la gente los ve, les saca fotografías y todo lo demás. Hasta el día de hoy no hay ninguna evidencia seria que pruebe la existencia de los ovnis. Ninguna, absolutamente. Puedes investigar o leer. Tal vez lo que escuches por ahí que la gente dice sí existen, son la gente que se dedica, que son aficionados a los ovnis. Ahí no vayas a buscar información, anda a buscar información seria.
Hay gente que dice, sí, yo fui secuestrada por un ovni. Ahora, ¿quieres saber cómo se convirtió ese hombre que estudió durante 30 o 40 años este asunto de la Biblia? Yo lo había escuchado y en un momento puse el cassette por última vez porque ya me había cansado de escuchar tantas barbaridades. Y dice, yo le voy a contar cómo me convertí, dice. Cierto día mi hermano mayor iba caminando y vio un ovni que se levantaba con mucha gente adentro del ovni. Entonces alguien le dijo, ¿sabes quiénes son esos los que van ahí? ¿A dónde van? Él dijo, no, esos van al cielo, le dijo. Y le dijo esta voz o algo así, era una voz, una persona, no recuerdo bien. Le dijo, ¿quieres vos también ir al cielo? Él le dijo, sí. Entonces le dijo, hacete evangélico para que vayas al cielo. Así fue como se convierte el hermano mayor, y se convierte toda la familia, y dentro de ellos, este varón. Desde ese día, él empezó a hablar de ovnis y todo lo demás. ¿Quieres saber qué es la Nueva Jerusalén? Para muchos creyentes de Latinoamérica, no estoy hablando para este varón, porque este varón ya sembró su doctrina en muchas iglesias. La Nueva Jerusalén es una gran nave espacial que dice que descenderá del cielo. Dice que esa nave tendrá 3.000 metros, 3.000 kilómetros por 3.000 kilómetros. Y dice, será una nave tremenda, una nave de oro, impresionante. Calcule usted cuántos camarotes, dice. Iremos evangelizando todo el universo con esa nave con Cristo. Esa nave es el helicóptero de Jesús, dice. Calcule usted y mi vida, y creo que no sé cuántos billones de personas, dice, que cabían ahí adentro, dándole un camarote de 20 metros cuadrados de oro, dice, de 20 metros cuadrados de oro para cada creyente. En la Nueva Jerusalén, una mega nave espacial que andará evangelizando, dice, porque tienen miedo, dice, de que ocurra otra rebelión, porque ya Satanás se rebeló, se rebelaron los ángeles, y ahora dice, por la ley de las probabilidades, en una palabra, él quiso decir, no hay dos sin tres. Posiblemente se pueda sublevar otro planeta, porque esos son adanes cósmicos. Gente que no está en pecado, pero que en un momento Satanás puede ir a tentarlos y van a caer en pecado. Entonces, cuando todo este lío del mundo se termine, nosotros vendrá la Nueva Jerusalén, nos subiremos a la nave espacial, cada uno se pondrá su casco, su puesto de mando, frente a su computadora. Marcaremos las coordenadas de la galaxia más lejana del espacio e iremos todos ahí a atacar a Satanás, porque él quiere ir a tentar a los adanes cósmicos que hay en otro planeta. Lo que él no sabe es que cuando todo ese asunto del diablo se termine, Satanás dice que será atado y atormentado por los siglos de los siglos. O sea que aunque haya planetas en estado adámico, no hay nadie que los pueda ir a tentar después de que Satanás sea atado. Después del milenio, dice que Satanás es atado para siempre. Y nunca más se le permite tentar ni hacer mal a nadie. No hay sentido de usar una mega nave espacial para andar por el universo jugando a la guerra de las galaxias. Y este varón dice, así como en la guerra de las galaxias, decía. Y cita la película. Yo no sé, por mi esposa dice, no la vimos, dice. Blader o algo así, dice que a Blader lo mata. Yo, ¿quién será? Así Jesús vino y peleó con esta galaxia, pero así como Blader dice murió, pero Jesús resucitó. Yo creo que este varón vio muchas películas galácticas. Cita a Odisea 2001 en el espacio, la guerra de las galaxias y el imperio contraataca. Vos te reirás. Pero miles de creyentes en Latinoamérica han asistido a sus seminarios o a sus estudios y han salido mirando al cielo. ¿Dónde andará Jesús? ¿En qué momento vendrá la Nueva Jerusalén? Se acerca un avión grande, ahí viene. Así que esto es la Nueva Jerusalén para este varón. Lo que este varón también ignora es que la Nueva Jerusalén dice que descenderá del cielo ataviada como una esposa para su marido, pero se asentará en la tierra. No es una nave espacial.
Y ahí dice que reinaremos con Cristo y viviremos con Él. Algunas personas hoy están en una confusión tan grande en sus mentes que ignoran verdades espirituales tremendas. Esa es la nueva Jerusalén para este varón. Los ángeles, dice, tienen ovnis, cada uno tiene un ovni. Y presta atención a este par de herejías que vas a escuchar. Dice que también los ovnis se transforman, así como los dibujitos animados. Cada nave se transforma en un tango y en lo que quiere. Entonces dice que los ángeles, dice que la nave de Jesús primero, la nave de Dios, dice que Él sabe cómo es. La nave de Dios es una nube. Y asegura, porque lo dice en el libro de los Salmos, dice en el capítulo 104, verso 3, dice que pone a su nube por carroza. Jehová pone a su nube por carroza, como que se monta en una nube y anda. Y la bocina es una nube, el volante es de nube. Esto es algo serio realmente. Entonces empieza a dar citas bíblicas. Y dice que cuando Jesús fue arrebatado, cuando los discípulos se despidió de los discípulos, y dice que vino una nube y lo llevó al cielo, dice ahí está. Era una nave en forma de nube. Porque dice el Espíritu de Dios está en la nave. Porque así él cree que en Ezequiel se habla de que el Espíritu de Dios estaba en las ruedas. Dice el Espíritu de Dios está en la nave. Entonces el Espíritu de Dios lo levantó. Y cuando Felipe bautiza al eunuco, después de que lo bautiza, dice que el eunuco se levanta del agua y quiere ver a Felipe. Y dice que Felipe está arrebatado por el Espíritu. Dice ahí una nave le tomó y le llevó. Después se habla cuando Jesús es llevado a los cielos, dice que los ángeles se quedan y le dicen a la gente, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Aquel que se fue de esa manera volverá. Y dice que de repente estos ángeles comienzan a subir al cielo y los recibe una nube. Dice ahí subieron y entonces entraron a la nave. Yo te voy a dar todos los pasajes, o por lo menos las citas, de lo que se sustenta esta doctrina de la existencia de extraterrestres en la iglesia cristiana. Bueno, él da otras citas más. Donde vos leas que alguien anda en una nube, es un ovni en forma de nube. Según esta doctrina es un ovni. Cuando vos leas en cualquier parte de la Escritura que alguien fue arrebatado por el desierto, Ezequiel que dijo, yo estaba en el día del Señor y me tomó el Espíritu y me llevó a la Nueva Jerusalén y ahí contemplé me llevó al templo de Jerusalén y ahí contemplé el templo y contemplé las medidas y el Señor me dijo, mire y toma, ahí lo llevó un ovni. Fue transportado por un ovni. Todo donde vos leas en la Escritura que hay una nube que transporta a alguien, es un ovni en forma de nube. Si lees algo que vuela, esta doctrina dice que el rollo volante es un ovni, que a Felipe lo arrebató un ovni. Entonces Jesús es un extraterrestre. Es increíble, pero que esto estén soportándolo pastores en iglesias cristianas. Es algo tremendo. La Biblia dice que tengas cuidado porque entrarán encubiertamente dentro de la iglesia doctrinas que serán herejías. Eso de que Jesús y el diablo eran hermanitos y que cantaban, eso es una idea de los mormones. Que eran hermanos y que uno planeó, decía, ¿cómo vamos a rescatar al mundo? Y como no se votó su plan, el diablo se enojó y desde ahí fue el diablo. Y entonces Jesús desde ahí fue Salvador. Bueno, de los mormones a mí no me sorprende porque eso les gusta las historietas. Pero que tú entras en una iglesia cristiana es una gran barbaridad. La palabra dice que Jesús le dijo a los discípulos, pronto vendrá el príncipe de este mundo. Llegará la hora de las tinieblas, el cual nada tiene de parte de mí. No tiene parte en mí. Jesús no tiene nada que ver con Satanás. Los ángeles no lo descubren. Dice que los ángeles no conocían a Jesús. Dice que Jesús estaba preparado desde antes de la fundación del mundo para morir por nuestros pecados. Y él dice que los ángeles vienen a conocerlo a Jesús cuando Jesús nace aquí en la tierra.
por lo que dice la Biblia. En el libro de Hebreos dice que los ángeles le alaben. No dice que los ángeles le conocieron en ese momento. Sin embargo, hoy hay personas que no afianzan su doctrina en la Biblia y que les gusta divagar y pensar más allá. Yo te voy a decir una cosa hoy, como hijo de Dios, como siervo de Dios y como varón que trata de estar aferrado a las promesas del Señor. La Biblia dice que para que no vayas más allá de lo que está escrito, para que no pienses, y que por causa de esto muchos se envanezcan, se haga vana tu fe. A ver, ¿y Dios en qué galaxia estará? Y calculemos, bueno, existen 2.000 millones de kilómetros hasta tal galaxia. Y como Juan, este varón dice también, yo estaba en la isla de Patmos y de repente vi los cielos abiertos y un ángel me dijo, ven aquí, y el Espíritu me llevó. Dice, ahí está, un ovni. Le levantó hasta el cielo a Juan en el Apocalipsis. La Escritura dice para que no vayas más allá de lo que está escrito. Algunos se preguntan, bueno, pastor, decime, a ver, ¿quién engendró a Dios? Y voy a creer en Dios. ¿Crees que si yo supiese quién engendró a Dios no te lo diría? La Biblia dice que Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Algunos dirían, pero bueno, no es una respuesta que deje conforme mi razonamiento. Si vas a moverte por lo que pueda conformar tu razonamiento, jamás vas a conocer la gloria de Dios. Yo solamente sé que soy un hombre que no podré vivir más de 100 años y que hay todo un universo alrededor. Y solo sé que en este mundo hay pruebas, problemas, luchas, que el corazón del hombre es tan inestable que cuando conoce la felicidad tiende a alejarse de ella, que no puede estar un momento en lo bueno, que siempre trata de involucrarse en problemas, que un problema le puede afectar al hombre durante toda su vida. Solo sé que el hombre es tan frágil, pero tan frágil, que no puede estar haciéndose una pregunta que está lejos de su límite. Cuando una persona carga la computadora con mucha información, llega un momento que la computadora se cuelga, no anda. Entonces la persona mira la computadora y dice, tengo que cambiarla, le falta más memoria, le falta más capacidad del disco rígido. Hay preguntas que exceden nuestra capacidad. El universo es tan grande que hoy los astrónomos ponen el telescopio o los radiotelescopios y pueden escudriñar lo más profundo del universo. Ellos dicen, queremos llegar hasta el fin del universo, pero otros dicen, cada día levantamos o tenemos más posibilidades de examinar astros que están cada vez más lejos, pero cada día que aumentamos más la potencia de los radiotelescopios o de los telescopios, nos damos cuenta que siguen apareciendo estrellas y planetas y galaxias. Y fuera de toda esta galaxia, supongamos que el hombre pueda decir, bueno, hemos entendido que hay 5 millones de galaxias. ¿Qué es lo que contiene esa galaxia? Tiene que ser un espacio, y todo espacio tiene que caber dentro de otro espacio, ¿cierto? No puede haber algo dentro de la nada. Toda cosa, según nuestro razonamiento, tiene que estar contenida en un espacio. Mi mano está contenida en ese espacio que me rodea. Este edificio está contenido en este barrio. El barrio está contenido en la ciudad está contenida en la provincia en el país en el continente en el planeta en el sistema solar en la galaxia en el conjunto de galaxias, en 100 millones de galaxias. Y fuera de eso, ¿qué hay? Algo tiene que contener. Todo el infinito tiene que estar contenido por algo. Algunos dirían, pastor, me está saliendo humo de la cabeza. Claro que sí. Es como para que te salga humo de la cabeza.
Yo lo único que sé es que he descubierto por lo menos la vida aquí en la tierra y me he dado cuenta que estoy viviendo en un cuerpo que es tan frágil que tal vez si me agarra un dolor de estómago, quizás pueda quedar tirado en el piso. O gente con un simple dolor de muela tienen ganas de matarse. Solo sé que estamos en un cuerpo tan frágil, pero tan frágil, y con emociones tan distintas, que hoy el hombre te puede dar la vida y mañana puede agarrar y pegarte un puñal en la espalda. Personas que hacen el bien y cuando van a su casa se les cambia el corazón. Solo sé que estamos en una inestabilidad emocional tan grande aquí en la tierra, y ante peligros tan grandes, que Dios llega justo a tiempo en nuestras vidas. La Biblia dice que un día llegaremos a la presencia de Dios. Él secará todas nuestras lágrimas. Miraremos toda la vida como aguas que pasaron, así como un insight, como un segundo que quedó en el olvido. Y la Biblia dice que te mostraré, dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo digo, Señor, hoy hay respuestas que no las tengo, pero pronto llegaré allá y tú me enseñarás cosas grandes y ocultas que yo hoy no las conozco. Algunos quizás no pueden entender todo esto. Ese varón tampoco puede entender todo esto. Él dice, por ejemplo, que Felipe se desmaterializó delante del eunuco. Y él habla acerca de aquella idea del hombre de poder desmaterializar las cosas. No sé, en alguna película habrás visto que el hombre se mete como en una cabina de telefónica y lo desintegra, un aparato lo desintegra, y luego el hombre aparece en otro planeta, en otra cabinita telefónica, lo arma. ¿Cierto? ¿Alguna vez lo habrás visto por ahí? En algún dibujo animado. Bueno, dice que eso le ocurrió a Felipe. Dios lo desintegró, lo desmaterializó y lo armó en otro lado. Entonces, cuando la Biblia dice que en el instante estaba yo en el reino de los cielos o allá en las alturas, dice ahí está, lo desintegró y lo armó arriba. Algo que no tiene sentido. Dios no necesita ni desintegrarte ni armarte. El poder de Dios es tan grande que ningún ovni o ningún platillo volador puede compararse al poder de Dios. Si realmente los platillos voladores estarían sobrevolando aquí la Tierra o quisiesen el bien del planeta, ¿por qué no intervinieron cuando Hitler mató 6 millones de personas? Si ellos tenían tanta tecnología como para poder detener un crimen tan grande. Alguno dirá, pastor, ¿y por qué Dios no hizo nada? Bueno, yo sé por qué Dios no hizo nada. Ahora te pregunto, ¿vos sabés por qué los ovnis no hicieron nada? Yo te daré la respuesta por qué Dios no hizo nada. Porque Dios ha marcado leyes espirituales. Y Dios ha mostrado su carácter. Y su carácter es un Dios de amor, un Dios de paz. Un Dios que respeta tu decisión, así como respetó la decisión de Eva. Dios no le dijo, Eva, no vas a comer del árbol porque te lo impido. Te lo prohíbo. Dios le dijo, esto es lo que deben hacer. Si quieres hacerlo, hazlo. Si no quieres, no lo hagas. Yo te doy la norma, la ley, el mandamiento. Tú decides en obedecerlo o quebrantarlo. Ese es el carácter de Dios. Y la gente dice, ¿por qué Dios no hace nada? Porque Dios está esperando que tu corazón se vuelva a Él. Él no puede intervenir así porque sí. Satanás le dirá, pero ¿cómo? ¿No eres que sos un Dios que respeta a los hombres que se quieren matar? La gente dice, déjalo, si quiere matarse que se mate. Si la nena quiere abortar, que aborte. ¿Cuál es el problema? Cada uno tiene que ejercer su derecho a morirse, a matar. Algunos dicen, yo tengo hasta derecho a equivocarme. O sea que si yo tiro una bomba atómica hoy en una ciudad de millones de personas, digo, bueno, me doy cuenta que estuve mal. Pero bueno, tenía que probar en mi derecho a equivocarme. Dios respeta tus actitudes. Y Dios no podrá intervenir jamás en tu pareja, en tu familia. Aunque tu hijo se esté muriendo y aunque a Dios le duele en el corazón, si vos no te acercas a Él, si no le das el lugar a Dios.
Dios no puede intervenir. Satanás le dirá, no, estás siendo un autoritario, estás obligando a la gente a que no cometa pecado. Ahora, ¿por qué los ovnis no intervinieron con tanta tecnología que tenían o que tienen? Este varón sigue armando toda su fábula y diciendo que tanto los ovnis, dice, hay dos clases de ovnis, dice él. Están los ovnis buenitos y los ovnis malitos. Dice, los ovnis malos son los que secuestran a la gente, porque hay personas que cuentan que los ovnis, los marcianos los torturaron. Entonces él dice, esos son los ovnis malos. Son los ángeles caídos que se robaron los carros de Dios. Y bueno, y ahora lo andan usando aquí en la tierra. Pero después dice, están de los ovnis buenos, los ovnis que son de Dios. Dice, pronto vendrá el Señor, vendrá en una nube, en esa gran nave espacial que Él tiene, y recogerá a los suyos, y los levantará en la nave, y los llevará al cielo. Él contaba que cierto día en una iglesia en Centroamérica, después de predicar, dice que él se va a la terraza y mira, y dice que vio un ovni. Entonces llamó a toda la iglesia, y toda la iglesia estaba en la terraza mirando el ovni. Y dice que era una luz que zigzagueaba en el horizonte. Nosotros una vez nos subimos a una terraza con unos amigos. Yo conté parte de esa terraza, pero esta nunca te conté. Y empezamos a mirar ovnis porque no queríamos quedarnos fuera de la onda de los ovnis. Siempre es bueno cuando uno dice, sí, yo lo vi y a mí me secuestró. Charlé con ellos. Y se apretaron un botón y hablaban en francés. Apretaban otro botón y hablaban en inglés. Hasta que después le pegaron y justo apretaron el botón y hablaron en castellano. En argentino. Y la gente lo escucha con atención. ¡Qué bárbaro! Así que fuiste secuestrado por un ovni. Sí. ¿Tuviste miedo? No, ¿qué voy a tener miedo? Veía las estrellas cómo pasaban al lado mío, pero qué tremendo. Y hay gente que no le tiembla el pulso para mentir. Yo he hablado con mentirosos que yo decía, debe ser verdad. Después el Espíritu me decía, te están mintiendo. No acerca de ese tema, acerca de otros temas. Yo lo miraba y convencido. El buen mentiroso cree en su corazón lo que está mintiendo. Lo que está mintiendo en su corazón es verdad. Ese es el mentiroso que ya, ese hay que darle un premio. En su corazón es verdad. Algunos dicen no. Según los que hacen hipnotismo dicen no. A este le hipnotizamos y le sacamos la mentira por verdad. O le sacamos la verdad de toda la mentira. Entonces le hipnotizan, pero este está tan seguro en su corazón que sonámbulo, dormido, hipnotizado, drogado, dirá la misma mentira. Se logró arraigar en su corazón como verdad. Gente que está convencida de una gran mentira. Nosotros nos sentamos en la terraza y empezamos a mirar. En un momento uno dijo, vi un ovni, y yo dije, yo vi otro ovni. Quizá en mi mente quería ver un ovni, era más el deseo de ver un ovni que el ovni en sí. Y de repente miramos a lo lejos y veíamos una luz que se movía. Y empezamos, porque antes todos habíamos visto ovni, pero el ovni había pasado tan rápido porque viajan a millones de kilómetros por milisegundos. Entonces, claro, solamente lo ves vos solo, porque justo abriste los ojos cuando pasó. ¿Dónde? No, ya, pero viaja tan rápido, se perdió en el espacio. Justo lo alcancé a ver porque parpadeé así y lo agarré justo, como una foto. Entonces vimos en el horizonte una luz que se movía de un lado para otro y entramos a llamar a los amigos, ¡un ovni, un ovni! Y todos miraban y miraban, sí, se mueve. Era un foco que en el norte ponen los focos en medio de los cables. En las encrucijadas de las calles ponían esas lámparas y con el viento se balanceaba. Claro, a lo lejos era una luz que se movía. Sí, estará aterrizando. ¿Dónde estará aterrizando, no? Entonces este pastor dice que se subió ahí, este pastor o predicador, se subió y dice que la gente miraba una luz que zigzagueaba ahí en el espacio. Y si lo vimos,
con toda la congregación, lo mismo. Era un ovni. Así que él dice que hay dos clases de ovni, un ovni que es malo y otro ovni que es bueno. Los ovnis que torturan a la gente, los ovnis que dice que cuando aterrizan dejan olor a azufre, esos son del demonio, dice. El demonio anda en estas naves y anda resucitando muertos para transformarlos en cosmonautas. Pero Dios dice también tiene su nave espacial. Qué terrible es esto. La palabra de Dios habla, y aquí va lo importante. La palabra de Dios habla de la creación. Algunos dirán, pastor, ¿qué tiene que ver la creación con todo esto? Ahora vas a escuchar. ¿Por qué es tan importante la creación? Cuando yo escucho todo esto, digo, Señor, ¿cómo le explico a los hermanos esto? Y el Espíritu me dijo la creación. Yo dije la creación, ¿qué pasa con la creación? El Espíritu de Dios me dijo la creación que Dios hizo. Yo dije, sí, pero eso no tiene la creación de este mundo, de la luna, de los mares, de las nubes. Pero el Espíritu Santo me llevó a leer nuevamente el libro de Génesis. Y entre todo lo que dice el libro de Génesis, en el verso 15, capítulo 1, dice, y sean por lumbreras, en el verso 13 leamos, dice, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haz lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y que sirvan de señales para las estaciones, para los días y los años. Y sean por lumbreras y en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Verso 16 dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Ahí está, me dijo Dios. Las estrellas. Cuando el libro de Génesis relata la creación, el Espíritu me dijo que está relatando la creación de todo el universo. El libro de Génesis no está relatando tan solamente la creación de la tierra. Yo pensé, en un momento cuando el Espíritu me dijo eso, sí, pero si yo digo, hablo de la creación, esta gente va a decir que no, pero que Dios creó este mundo, pero las galaxias estaban creadas. Dios antes había creado otros mundos. Y la Biblia dice en el libro de Génesis que cuando Dios crea el mundo, la tierra, forma todo el universo. O por lo menos todas las estrellas que podamos ver. Lo dice el libro de Génesis, yo no lo inventé. Dentro de ese mismo espacio y tiempo que Dios crea la tierra, que separa las aguas, que pone el sol, que pone la luna, dice también pone las estrellas. Aunque estén a millones de años, hay estrellas que vos mirás y que están en otras galaxias. Pero dice la Biblia, Dios las creó en el mismo tiempo. Todo fue parte de una actitud de Dios, de crear, de formar. Yo dije, Dios, ¿por qué eso es importante? Dice la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 65, verso 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Cuando la Biblia dice nuevos cielos, no dice nuevo cielo y nueva tierra. Cuando se relata la creación, dice, este es el principio de los cielos. En el principio Dios creó los cielos, en plural, porque habla de las diferentes expansiones. La expansión que hoy conocemos como la atmósfera, y la otra expansión que nosotros vemos, que es el universo, el espacio, donde Dios pone las estrellas. Por eso habla de los cielos. Y Dios me decía, ¿no te das cuenta? Ay, estoy diciendo que voy a crear nuevos cielos. Voy a volver a armar todo de vuelta, nuevas estrellas, nuevos astros. Ahora yo decía, ¿y por qué esto es importante? Antes de que me parezca importante, Dios me llevó a leer esto. Dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 8, verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación, ¿estás atendiendo bien? Porque el anhelo ardiente de la creación, no dice del planeta, no dice de la nube, no dice de la luna o del sistema solar, no estamos nombrando en particular una parte de la creación, sino que dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos
de Dios. Yo no sé en qué galaxia te encuentres, si este mensaje está llegando a tus oídos. No sé si andaste en una nave volando por el espacio en tu mente. La Biblia dice que todo lo que hay en el espacio, en el universo, están esperando que nosotros nos manifestemos como verdaderos hijos de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! No en vano hizo Dios al hombre conforme a su imagen y según su semejanza. Yo decía Dios, ¿por qué es más importante esto? El Espíritu me llevó a leer aún más. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Luego dice en el verso 23 del libro de Romanos, capítulo 8, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esto que te hablaba de toda la fragilidad que estás sintiendo hoy, estamos esperando que de una vez por todas se acabe esta inestabilidad emocional. La fragilidad del hombre que un día tiene ganas de ir y agarrar al diablo y matarlo, y el otro día le duele la cabeza y dice, ay, me voy a morir. Cuando Dios me llevó a leer esto, digo, Dios, ¿y qué tiene que ver esto? ¿Qué más hay en esto? Entonces el Espíritu Santo me empezó a explicar. Si hubiese seres en otro planeta, o algo en otra galaxia, en una estrella lejana, porque este varón dice que todas las estrellas están habitadas, aunque las estrellas son como el sol y hay millones de grados de temperatura. Bueno, él dice que están habitadas porque son seres anaeróbicos o algo así, qué es eso, no me importa qué son, que no sufren calor, que no sufren frío, que lo tiran al fuego y no se queman. Bueno, ellos eligieron una estrella para vivir ahí a 5 millones de grados, tal vez andarán de vacaciones, no sé. Sin embargo, cuando el Espíritu me lleva a leer todos estos pasajes, el Espíritu Santo me dice que hubiese otra cosa en la creación. Todo lo que hubiese, si lo hubiese, depende de ustedes. Todo lo que existiese depende de nosotros. Dice que toda la creación está esperando que este mundo se termine y que venga Dios y nos muestre a ver quiénes somos sus hijos. Y no dice que este mundo se termine, dice que esta creación se termine. Porque Dios dice, crearé cielos nuevos y tierra nueva. Algunos se preguntará, pastor, pero ¿podrá haber algo de vida en el cielo? La Biblia, la única vida que menciona son la vida de los ángeles, la vida de los arcángeles, querubines y serafines. Y cuando la Biblia dice, me quedó la duda cuando dice Dios que montó sobre un querubín. Dios no necesita montar sobre nada. Dios es Dios. Solamente es una figura para que el hombre entienda que Dios no va a montar en un caballo, que Dios no va a montarse en un carro o en un asno, sino que Él tiene gente o seres que le adoran y que le sirven con más poderío y más fuerza. Un arcángel es el sinónimo de la fuerza espiritual más grande. Cuando la Biblia habla del arcángel Miguel, habla de una fuerza espiritual tremenda. Dios dice, si yo me levanto y voy a atender un asunto, voy a ir con un arcángel. No es que ellos son transformers, como dice este pastor, se transforman en autos. Puedes creer el ejemplo que él puso. Dice, hace un tiempo anduve en Disneylandia, o no sé en dónde, y había en Hollywood, y había un auto al que uno le hablaba, dice, un carro. Entonces, es como los autos nuevos que te dicen, hola, ¿cómo estás? Cierra la puerta, quedó mal cerrada. Vos le preguntas, ¿qué hora es? Y te dicen, es la hora 22:30, lo que fuere. Entonces él dice que cuando subamos al cielo, vamos a poder andar en estos carros, ángeles carros.
que por ahí vamos a agarrar un ángel, nos subimos encima y se transforma automáticamente en un carro. Y mientras vamos manejando el carro por las galaxias, entonces ahí le decimos, che, auto, contame, ¿qué pasó cuando Satanás se rebeló? Y dice que el carro ahí nos va contando todo. Y, ¿qué es eso? Mirá si Dios va a usar a los ángeles para que sean tus autitos o tus ovnis celestiales. Esto es algo tremendo. Yo no sé cuántas personas todavía están esperando que un ser aparezca del cielo. Lo que sí es cierto es que a Satanás se le ha permitido tener poder y hacer señales en el cielo. Eso sí es cierto. Llegará el momento en el que tal vez Satanás haga señales visibles. Dice que él hará caer fuego del cielo. Los magos de Egipto transformaron sus bastones en serpientes. Y eso todavía no era nada en comparación al poder que Dios le permitirá a Satanás desplegar en el último tiempo en la tierra. Todo se está preparando para que algún día aparezca un ovni, un platillo volador. Qué casualidad de que los extraterrestres siempre fueron cambiando de rostro. Eran altos, con sopapas, eran verdosos, después flacos. Y así fueron cambiando. Sin embargo, la palabra de Dios sigue siendo fiel. Todo lo que los hijos de Dios hablaron a través de todo este tiempo, la ciencia lo va confirmando. Yo quiero que te pongas de pie hoy. Hay quizás muchas más cosas que esta gente habla, pero entre tantas, las últimas que dicen, o por lo menos las últimas que te voy a contar, son cuando la Biblia dice que había millones y millones de personas en el Apocalipsis que alababan el nombre de Dios, y había ángeles, ancianos y seres vivientes. Dice, ahí está, había seres vivientes, seres extraterrestres, pero extraterrestres de Dios. Y dicen, eran millones de millones, lo que significa que eran billones. Y dice, y actualmente la Tierra tiene 6.000 millones. O sea que con todos los hombres que murieron no se podría igualar la cifra que se menciona en el libro de Apocalipsis. Quiere decir que otros seres de otros planetas llegan a la presencia de Dios para alabarle. Los números en la Biblia, si logras hablar con alguien estudioso de las Escrituras, te vas a dar cuenta que a veces los números con los que se reflejaban las cantidades en la Biblia no eran números tan exactos. A veces se hacían como hipérboles, como figuras retóricas, que decían, como algunos dicen, sí, pero te esperé como 1000 horas, te esperé, no sé. Me volví viejo esperando. ¿Estás entendiendo? Cuando uno quiere hablar de una cantidad grande, indefinida, la Biblia no dice que eran billones, dice que eran millones de millones. Algunos pueden deducir, bueno, eran billones o trillones o lo que fuere. Y decir, bueno, la humanidad no tiene esa cantidad de gente. Algunos dirán, pastor, ¿y si se comprobase que tienen que ser billones? Nosotros ignoramos la cantidad de gente que murió antes de la época de Noé. Lo que sí sabemos era que era una cantidad tremenda, porque el Señor desciende a las partes más bajas de la tierra y les predica. Muchísima gente. Y otra cosa de la que el hombre no sabe es el día ni la hora en el que Dios vendrá. El apóstol Pablo pensaba que Dios vendría en esos años próximos. Cuando leas las cartas del apóstol Pablo, te va a dar la impresión de que parecería que Dios vendría en ese tiempo. Toda generación pensaba que Dios vendría en ese tiempo. Hoy nosotros esperamos la venida de Cristo más que nunca, porque hay miles de señales que ya han sido cumplidas, lo cual no significa que Dios tenga que venir cuando nosotros digamos. Lo que sí sabemos es que Dios le dijo a Daniel, la ciencia aumentará. Y lo otro que sabemos es que Dios le dijo a cierto profeta que algo ocurriría. Le dijo, y aunque te remontares como el águila y anidares en las estrellas, dice el Señor, de allí te derribaré, dice Dios. Lo que habla acerca de que el hombre iba a poder salir del espacio. Todo eso está escrito en la Biblia. No es que nosotros desde que el hombre pisó la luna pusimos ese versículo en la Escritura.
Ese versículo estuvo siempre ahí. Tal vez nunca lo leíste. Este varón no tan solamente dice esto, da otros versículos más, pero que tal vez no tienen ni sentido de que lo hablemos. Entre las barbaridades que dice, todos los versículos que den una puertita o un pequeño indicio de algo raro. Él dice, bueno, cuando el apóstol Pablo dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, dice, cosa creada, o sea que puede ser un extraterrestre. Después cuando dice la Biblia que Dios creó las cosas visibles y las invisibles, dice el extraterrestre. No lo podemos ver, pero en otra galaxia ahí está invisible. ¿Cuántas cosas más hay invisibles? El amor es invisible. El perdón es invisible. Los demonios son invisibles. Los ángeles son invisibles. Yo no puedo tomar un versículo para decir que a lo que se refiere la palabra invisible son a los extraterrestres. Cuando el Espíritu me llevó a leer esto de la creación, yo entendí y dije, Dios, no sé si existirá o no. Tú tienes el poder para hacer lo que se te dé la gana. Yo no te voy a decir, Juan, si tienes que hacer un hombre o 1000 hombres, o un planeta o 1000 planetas. Lo que sí me dices tú, que todo lo que creaste lo hiciste por nosotros. Y que tan solamente este universo espera que nosotros nos lleguemos al reino de nuestro Padre para destruirse por completo. Y para que el libro de Isaías se cumpla y la voz de Dios suene como un trueno en todo lo que existe y diga, he aquí crearé cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. No te preocupes. Ningún platillo volador va a venir a hacer como la guerra aquí en la tierra, como las famosas películas. Eso no existe. La Biblia dice que la creación depende de nosotros. ¿Cuánto amor nos ha dado Dios? ¿Cuán importantes somos para Dios? La Biblia dice que Dios mirá cuánto amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho hijos de Dios. Cuánta misericordia ha puesto sobre nuestras vidas. Algunos ponen al hombre a la altura de una nave espacial o de un extraterrestre de otra galaxia. La Biblia dice que es el hombre para que te acuerdes de él, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Poco menor que los ángeles lo hiciste, pero lo coronaste de gloria y de esplendor. El hombre pasa a ser una de las cosas más importantes en toda la creación de Dios. Aún, dice el Señor, pasa por sobre la creación de los ángeles. ¿Sabías? El hombre redimido pasa por sobre la creación de los ángeles y Dios le otorga autoridad. Algunos dirán, Dios, pero me gustaría ser un ángel. El ángel no tiene la posibilidad de levantar cabeza por sobre otros ángeles. El hombre sí. El ángel no tiene posibilidades de poder quedar en una jerarquía importante. El hombre sí. Dios dice al hombre, Señor, al hombre le hiciste lo menos. No le diste ni poder, no le diste al hombre prácticamente nada. El hombre está indefenso. Pero dice Dios, así indefenso como es el hombre, cuando tú lo visites, cuando tú lo toques, lo coronarás de gloria y de esplendor. Será lo más importante, una de las cosas más importantes en todo el reino de Dios. Finalmente este varón agarra dos ideas. Y dice que cuando la Biblia, Jesús dijo, ven a Juan, él es el mayor profeta nacido de mujer, pero el menor en el reino de los cielos es mayor que él. Él dice, el menor en el otro sistema, en otra galaxia, es mayor que Juan el Bautista. Habla entonces de otra galaxia, dice él. Y así desarrolla toda su idea. Dice, cuando el Señor dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, dijo, en la casa de mi Padre hay muchos planetas. Y hay muchas habitaciones en la Nueva Jerusalén, que es la nave espacial, en la cual tenemos evangelistas cósmicos. Hoy es el tiempo de que abras tus ojos a una realidad. Dios ha hecho tan grande expansión y no debes hacer el razonamiento de decir, Señor, si hiciste tantos planetas, significa que están todos habitados. El hombre buscó vida en la luna, sin hacerla. Buscó vida en Marte,
aún no puede encontrar vida en Marte. El hombre ve las probabilidades de que haya vida en otros planetas cercanos o en Plutón. Pero en algunos de estos planetas existen temperaturas de hasta 200, 300, 500 grados bajo cero. El hombre dice, parece que estamos solos en el universo. Y se preguntan, ¿por qué hay tantos planetas, tantas estrellas? Estamos solos. ¿Quién va a construir una casa tan grande para tan poquitos habitantes? Sino tan solamente Dios, que te ama. Y dice la Biblia, el cielo cuenta la gloria de Dios. La tierra declara la obra de sus manos. ¡Cuán maravilloso es nuestro Dios! Estamos solos en el universo. El hombre hoy tiene que llegar a esta triste conclusión, decir, estamos solos. Cierto astronauta, cuando llegó a la luna, dice que cuando él contempló la Tierra, dice que sintió una soledad, una sensación de fragilidad, y dijo, cuán solos estamos. Miró todo el espacio a su alrededor y miró el planeta tan pequeño, y dijo, y no hay ningún otro planeta igual al nuestro. La gente que no cree en Dios dice, todo esto es producto de una explosión, de un Big Bang. ¡Pum! Big Bang. Y se empezó a expandir el universo y se crearon las galaxias y los planetas y el hombre. Ahora, yo le pregunto a Darwin, en toda la evolución, ¿por qué ningún planeta evolucionó como el nuestro? Porque esa es la única perlita azul que brilla en este universo. El único planeta en donde se ha desarrollado toda esta diversidad de vida. Desde el insecto más pequeño hasta los mamíferos más grandes y hasta los dinosaurios desaparecidos. Tanta diversidad de vida en un planeta, mientras en otros planetas no encuentra ni un mosquito. Y el hombre busca y busca y dice, no puede ser que estemos solos. El hombre manda mensajes en naves como pidiendo ayuda a extraterrestres. Mandan discos compactos, música, fotos, diciendo si algún día alguien encontrase esta nave, alguna civilización más avanzada para que venga a ayudarnos a solucionar nuestros problemas de alimentación, nuestros problemas sociales. El hombre manda naves al espacio. Lo que debería levantar al espacio serían oraciones, pidiéndole a Dios que Él ponga su mano sobre su ciudad, sobre su pueblo, que Él nos revele los misterios escondidos en los rincones más profundos del espacio. ¡Aleluya! Hoy nos encontramos. Yo no sé si puedes por un momento sacar tu mente y llevarla al último planeta de nuestro sistema solar. Y pararte en Plutón y mirar tantos planetas y decir, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy ahora? Aquí no puedo vivir. Te vas a otro planeta, otra galaxia y decir, no encuentro un planeta para vivir. ¿Quieres irte a una estrella entre tantas estrellas tremendas? Y decir, tampoco se puede vivir. Y dando vueltas por todo el universo, tal vez algún día digas, el único planeta donde se puede vivir es este. Hay oxígeno, hay alimento, hay seres vivos de diferentes especies. Hay gente que tiene esperanza de entrar un día en una vida distinta. Y por sobre todas las cosas, Dios miró a este planeta y lo envió a Jesús. Jesús no fue creado. Esto va para los que están hablando de ovnis y que este asunto se termine de una vez por todas. Ellos dicen, iremos predicando a Jesús, porque Jesús no solamente vino a salvar la tierra, sino a todo el universo. Un día una hermana, estábamos en una carroza, la iglesia presentó una carroza, y le hicieron un reportaje a una hermana, media atravesada, y dijo, sí, porque este mensaje, dijo ella, ¿qué mensaje, esta carroza, qué mensaje da a la sociedad? Le dijo la periodista, y esta hermana dijo, porque esta carroza le tiene que dar un mensaje a los de Río Gallegos, a los gobernantes, al país, al mundo y a todo el universo, dice, no sé, a los meteoritos que nos están escuchando. Este varón dice que Jesús
murió por todo el universo. La Biblia dice que Jesús, desde el principio, dice que apareció para morir por la humanidad. Nada más. Dios hizo tanto espacio y lo que más quería lo puso aquí en la tierra para que muera por nuestros pecados. Me parecen pocas pruebas acerca de la importancia de la tierra. La Biblia dice que Dios no hará nada sin antes revelárselo a sus siervos los profetas. Tal vez mañana baje un ovni ahí en Washington, en Francia. Quizás la gente lo toque, suba a la nave. Lo que ellos no sabrán es que Satanás en los últimos tiempos tendrá un poder para materializar las ideas y los pensamientos de los hombres. Él fue sembrando a lo largo de toda la historia una expectativa. Él de alguna manera tiene que aparecer. No puede aparecer así como por arte de magia. La gente dirá, no, este es un brujo. Él tiene que aparecer de una manera racional, comprensible. Aparecer como un hombre que tiene un poder o algo. No sea cosa que esté preparando la mente de la humanidad para hacer aparecer o al falso profeta o él mismo en una nave espacial. Yo quiero que cierres tus ojos. Vamos a orar a Dios. Vamos a pedir a Dios que este mensaje pueda traer libertad a las mentes que están cautivas. Lo primero que debes saber es que hay un solo Jesús y que ese Jesús tenía un solo plan, que salvar a este planeta y nada más. Y que todo el universo depende de lo que nosotros hagamos. Nada más. Dios no pondría gente en el universo diciendo, bueno, ya tengo que destruir su planeta porque allá en la tierra los hijos de Dios ya se manifestaron, así que ahora destruimos todo. Ellos dirán, pero ¿qué culpa tenemos nosotros? La Biblia dice que todo el universo será destruido cuando los hijos de Dios entran al reino de los cielos. Crearé cielos nuevos y tierra nueva. No cielo, sino cielos y tierra. El libro de Romanos habla de que toda la creación, y la creación no es la luna y la tierra y el sol. La creación son todos los astros, y se puso las estrellas que están en las galaxias más lejanas. Toda la creación depende de nosotros. Qué responsabilidad, ¿cierto? Yo quiero que cierres tus ojos. Quiero orar por aquellas personas que estaban confundidas por una doctrina extraña y que hoy tomen conciencia de la importancia de ser hijos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, hay miles de personas que están escuchando este mensaje de Dios y que tienen una idea equivocada, Señor, una semilla de confusión. Señor, hay misterios que nosotros no conocemos, pero no vamos a ponernos a inventar o a divagar sobre las Escrituras. Lo que sí sabemos es lo que tu palabra nos ha hablado en el día de hoy, Señor. Nosotros creemos, Dios, que tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, Señor. Que este planeta tan pequeño y tan insignificante es lo más importante en todo el espacio que nosotros podemos contemplar, Señor. Porque tu palabra dice que de Él depende toda la creación que tú un día hiciste. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, oro para que nadie se confunda por el lazo del diablo o por las artimañas que el diablo prepara a través de los ovnis y de las apariciones, Señor, y de los secuestros con los extraterrestres, Señor. Oro para que toda esa mentira del diablo se rompa. Reprenda a todos los demonios que están mintiendo esto a la gente que anda en la ufología o lo que sea, Señor. Oro para que sus mentes sean liberadas de la esclavitud de la mentira. Oro, Dios, para que ningún predicador, Padre, que tal vez haya sido engañado por el diablo, caigan en las garras de este pensamiento satánico, Señor. Creemos que tú eres un Dios vivo. No necesitas ni ovnis, ni hierro. No necesitas ni propulsores, ni nada que se le parezca para darnos tu amor, para darnos tu paz, para impartirnos tu verdad. Porque no hay ninguna nave espacial en este lugar, pero estamos sintiendo que tu gloria, que tu gracia y que tu misericordia está aquí en medio nuestro. Señor, no hemos visto ningún hombre con escafandra, pero hemos sentido tus milagros. Hemos visto nuestra familia reconstruida, Señor. Hemos visto una sociedad tocada por el poder de la muerte de tu Hijo amado en la cruz del Calvario, Señor. Ruego que tu gloria y tu misericordia nos mantenga en libertad, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.
Esto fue Mensaje de Poder y Esperanza con Hernán Alberto Cortés. Para más información, visítanos en hernanalbertocortés.com.